Bien, hermano, vamos a leer la palabra que está en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, en el capítulo 4 y en el verso 10 al verso 13. Filipenses capítulo 4, del verso 10 al verso 13. Dice la palabra: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bien, hermanos, al leer esto y meditar sobre esta palabra en este tiempo, podemos darnos cuenta, ¿no?, que hay personas que toman este tiempo de una manera y otros de otra manera, ¿no? Y siempre el hombre es así, ¿no? Porque siempre hay dos tipos de personas, ¿no? Hay uno que se queja por todo y otro que también se goza en todo. Los que se quejan por todo son aquellas personas que nada les parece bien, ¿verdad? Si el día está sombrío y está frío, ¿por qué hace tanto frío? Sin embargo, si sale el sol y hace calor, ¿por qué tanto calor? Ni el frío ni el calor les agrada. Estas personas que se quejan por todo, si tú los llamas para saludarlos, ¿no?, por teléfono, diríamos de una manera continua, entonces dicen que los acosas por teléfono. Y si no los llamas, que eres un ingrato, ¿no? Son personas a las cuales no les parece nada bien, ¿no? Si lo encuentras por la calle y lo saludas, que por qué lo saludas si recién se acababan de ver el día anterior. Y si no lo saludas, dicen que porque eres creído, ¿verdad? Y si el perro ladra, ¿por qué ladra y hace tanto ruido? Y si no ladra, que es un perro que duerme y que si viene el ladrón, que quizás le da la bienvenida, ¿no? Y para estas personas es difícil que podamos ver que haya algo que les agrade por lo cual ellos puedan vivir sin quejarse, ¿no? Y al otro lado de estas personas están las personas que se gozan en todo tiempo, ¿verdad? Hay personas que a veces nos quedamos sorprendidos. Cuando los vemos están sonrientes y de todos viven gozándose, ¿no? Y a veces encontramos y hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la familia? Bien. ¿Y qué tal sus hijos? Bien, pastor, están en el hospital, pero están bien. ¿Y qué tal su trabajo? Pastor, estoy sin trabajo, pero ahí estamos. Y su sonrisa, ¿no? Y entonces hay personas así que, a pesar de las situaciones adversas, ellos pueden estar con una paz y un gozo tremendo. Alguien como esta persona, esta mañana vamos a ver a través de este pasaje que hemos leído, es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es una persona, diríamos, tremenda, ¿no? Es un personaje que tenemos que aprender mucho desde él. En el tiempo cuando él escribía esta carta, él estaba en la cárcel, ¿no? En la cárcel estaba. Sin embargo, al leer esta carta de Filipenses, nosotros podemos ver que las palabras gozo y regocijo se repiten de manera constante. Y una persona que está en la cárcel está recomendándole a la iglesia que vivan regocijados, que vivan gozosos. Imagínense que den gracias en todo. ¿Y cómo era posible, ¿no?, estar en la cárcel y vivir con este gozo que él irradiaba y que él transmitía a través de sus palabras? Entonces, a través de su vida, ¿no?, podemos nosotros pensar, ¿no? Hay alguna similitud. Él estaba en la cárcel, nosotros estábamos encerrados también en nuestros hogares, ¿no?
y ahí encerrado nosotros podamos también vivir con gozo en medio de toda esta situación. Por eso a través de su vida en esta mañana vamos a aprender a vivir contentos o gozosos cualquier sea la situación. Y lo primero que vamos a ver entonces, él en este primer verso 10, ¿no? Contento en cualquier situación, lo primero que vamos a ver es que él estaba contento, ¿no? Cuando otros ministraban o proveían para su sostenimiento. Y el verso 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y esta iglesia de Filipos, por un tiempo ella sostenía al apóstol Pablo en su ministerio, pero ahora parece que algún tiempo no se recordaban de él, ¿no? Por eso él dice que se gozó en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado, ¿no? Revivido vuestro cuidado. Cuando habla de revivir es que ya parecía que estaba muerto ese cuidado por él, pero ahora hay revivido, ¿no? Yo siempre pienso y recuerdo esta imagen de revivir, ¿no? En los países que es mucho frío, donde hay nieve, ¿no? Entonces las plantas después del otoño empiezan a caer sus hojas, a ponerse negras, y viene el invierno, la nieve, y miramos los árboles están totalmente negros sin ninguna hoja. Y si tú llegarías a ese lugar en ese tiempo, entonces tú pensarías que esos árboles, toda esa naturaleza ya está muerta o muriéndose. Sin embargo, cuando ya viene la primavera y luego empieza ya a cambiar el clima y a hacer calor, esos árboles que parecían muertos empiezan a revivir porque empiezan a brotar las hojas y a cambiar su color. Y luego ves que ese árbol casi muerto ahora revive, ¿no? Y eso es lo que él está diciendo, ¿no? Casi estaba muerto ese cuidado por mí y ahora me gozo de que haya revivido el cuidado que ustedes tenían por mí, ¿no? Y lo que él les dice a continuación es que no les echa la culpa, ¿no? Sino que les dice: de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Imagínate, ¿no? Si alguien dice o alguien ha prometido hacer algo por mí o hacer algo por nosotros y no lo cumple, quizá la primera oportunidad que lo veamos le diríamos: sí, ¿qué fue? ¿Qué fue de tu promesa? ¿Por qué después de tanto tiempo la estás haciendo o la estás cumpliendo? No habías dicho así. Eso sería quizás lo primero que cualquier persona haría ante una situación como la de él, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo no es cualquier persona, sino él dice: sí, ustedes estaban solícitos, o sea, estaban con toda la intención, solamente que no tenían la oportunidad de cumplir esa promesa, ¿no? Entonces, él parte primero de no echarles la culpa. Ahora, él les dice que él se goza en gran manera, ¿no? De que al fin, y aunque han tardado, pues yo sé que ustedes tenían todo ese deseo e intención, solamente que les faltaba la oportunidad, ¿no? Y esta actitud del apóstol Pablo nos hace ver o entender, ¿no? Que él más tenía su esperanza en el Señor, que el Señor obraría a través, de esta iglesia para suplir sus necesidades. Porque no podemos encontrar nosotros que quizá él en algún momento mandó decir: ¿sabes qué? No se olviden, no. Más bien podemos ver que él reconocía que era Dios el sostén en su vida y Dios usaba la iglesia para
proveer para su necesidad. Hermanos, debemos de entender que cuando nosotros buscamos la respuesta sugiriendo el camino, no podremos asegurar si fue Dios el que contestó o nosotros mismos. ¿Entiende? La oración, se recuerdan de Agur, fue: manténme del pan necesario. No sugirió Agur qué tipo de pan, de qué tamaño, si francés o ciabatta. No sugirió ni siquiera el sabor. No se lo insinuó tampoco algún panadero conocido de él. Más bien su petición fue: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O quién, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, Proverbio 38:9. Y esto nos enseña que la esperanza en cualquier situación debe ser en nuestro Señor, ¿no? Si nosotros pedimos a Él por nuestra necesidad, Él obrará de alguna manera para suplirla. Y por esto, aunque el apóstol Pablo ahora estaba en la cárcel y el apóstol Pablo esperaba quizá esto, su esperanza era primero en Dios. Entonces, cuando él se encontró con los hermanos de la iglesia, o cuando él les escribió, no hubo ningún reclamo, sino él se gozaba, ¿no? Él se gozaba de que al fin habían revivido el cuidado por él. Y no les echaba la culpa, sino que decía: ustedes no tuvieron la oportunidad, ¿no? Ya que tenían que enviarlo. Ahora, contentos en cualquier situación, dice el apóstol Pablo que él sabe estar contento cuando hay abundancia y también cuando hay escasez. Los versos 11 dicen: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, ¿no? El verso 12 nos presenta una serie de contrastes que testifican de las diversas situaciones y condiciones en las cuales el apóstol Pablo había pasado, ¿no? Situaciones, diríamos, de buen tiempo y quizá de mal tiempo. Y lo primero que él deja aquí en claro en este verso 11 es que el gozo que él ha manifestado en el verso 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Entonces él deja manifiesto que ese gozo que él sentía por haber revivido ese cuidado de él no era simplemente y llanamente por el hecho de que ellos iban a saciar sus necesidades o su necesidad de él, sino él dice en este verso 11 que el gozo que él sentía no era, dice el verso 11, no era porque él tenía escasez. O sea, no estoy gozoso porque al fin ustedes han traído para satisfacerme o para llenarme. No es porque tenga escasez, sino el gozo que él sentía era de ver que al fin la iglesia tenía la oportunidad y lo que ellos estaban haciendo, pues él lo había llevado quizás delante del Señor, ¿no? Dios conocía sus necesidades, ¿no? Entonces él lo estaba llevando delante del Señor. Ahora él no sentía este gozo por esa situación, sino que él sentía este gozo, dice el verso 11, pues porque había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. La experiencia de su vida lo había llevado a que Pablo podía contentarse o tanto en la abundancia o tanto en la escasez. Imagínense, él había aprendido, ¿no? Él había aprendido. Verso 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
Y la pregunta que surge aquí entonces es, ¿cómo el apóstol Pablo aprendió a estar contento cualquiera sea la situación? Él podía estar contento cuando había cosas, diríamos, por demás, y él podía estar contento cuando no había absolutamente nada. Él podía estar contento cuando había un pan para echarse a la boca o comerlo, y también estaba contento cuando no tenía nada que comer, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendió él a vivir toda esta situación de manera gozosa? La vida del apóstol Pablo es una vida con muchas, podríamos decir, aventuras para los que no lo conocemos. Y a través del libro de los Hechos, sus cartas, nosotros podemos ver todo lo que él vivió. Solamente yo escogí este pasaje quizá porque creo que relata cómo él vivió quizá de una manera más reducida, y está en 2 de Corintios capítulo 11 y verso 23 al verso 27, y aquí podemos ver cómo a través de su vida él podía vivir alegre en todo tiempo, gozoso en todo tiempo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 23 al 27 dice: yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cómo él podía o relata todas esas situaciones que él pasó, ¿no? El libro de Hechos nos narra en el capítulo 16, el verso 23, que después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase, ¿no? Hechos 16, 22 dice: se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas, ¿no? Y yo me ponía a ver esto, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, o sea, 39. O sea, 5 veces por 40 son 200, menos más o menos 195 azotes. Y todo eso él lo ha sufrido, y esa manera de vivir en estas situaciones formó su carácter de tal manera que él podía decir que él podía vivir contento todo el tiempo. Y también nosotros conocemos que antes de su conversión el apóstol Pablo era un prominente fariseo, y el futuro se le presentaba brillante, prometedor, había tenido abundancia en varios aspectos. Sin embargo, le faltaba la paz que solamente Cristo podía darle, ¿no? Y luego también de su conversión y al inicio de su ministerio podemos encontrar en Hechos 16, ¿no? Hay una mujer que después de haber compartido el evangelio, esta mujer era una mujer pudiente, lo invitó a comer a su casa, y también hay otras experiencias, diríamos, de bienestar o buenas que él pasó en su vida, ¿no? Y a través de su vida nosotros podemos ver, hermanos, que él, como nosotros diríamos, aquí estaba preparado, Dios lo había preparado en las experiencias extremas, ¿no? En algún momento, náufrago, azotado, apedreado, en cárcel, humillado, y en algún momento también su vida muy próspera, podríamos decir, ¿no?
Cuando hablo esto, yo también puedo expresar, no he estado en la cárcel, sino algunas otras experiencias también yo puedo decir, ¿no? Que Dios en su infinito amor desde el tiempo en que lo conocí, ¿no? Ya son 24 años, ¿no? De mi experiencia de creyente, y 50 y tantos años de edad que tengo me ha permitido vivir en estos dos extremos también, ¿no? De niño yo provengo de un hogar muy humilde, ¿no? Donde había lo básico para poder comer, ¿no? Y nuestros desayunos ahí en el norte eran una caballa guisada con plátanos, con guineos o con yucas, ¿no? Y éramos felices comiendo eso, ¿no? Nuestro medio de transporte era subirnos en un burro, 2, a veces hasta 3, nos subíamos en un burro para ir a la chacra, al otro pueblo o a la provincia, ¿no es cierto?, ¿no? Ese era nuestro medio de transporte, ¿no? Y también he aprendido y he dormido en tablas, en maderas, en el piso, en hamaca, y por la gracia de Dios he ido a la sierra, he ido a la selva y he podido vivir en todos estos ambientes. Y así también como he montado en burro y ha sido un medio de transporte, también Dios me ha permitido subirme en grandes aeronaves, y así como he dormido en el piso o en maderas, también Dios me ha permitido dormir en algún hotel 3, 4 estrellas, ¿no? Y así como yo también puedo o he tenido escasez, también Dios me ha permitido comer en algún buen lugar o restaurante, ¿no? Entonces, para mí no es problema ir a comer en un restaurante muy bueno, un gran buffet, como sentarme en la esquina del mercado y comer en la carretilla con uno de los hermanos a quienes muchos amo. Por eso no tengo yo ningún problema, ¿verdad? Y el secreto de este contentamiento es que darle gracias a Dios cual sea la situación, ¿no? Si ahora tengo una comida suculenta, le doy gracias. Y si tengo uno pequeñito, también. ¿Por qué? Otros no lo tienen. Otros no lo tienen. Entonces, hermanos, debemos de entender, ¿no?, que Dios nos prepara cada día de nuestra vida, ¿no? Yo decía, hace un año, recuerdo, le decía, ¿no?, en nuestra congregación venían unos hermanos venezolanos, ¿no? Y sí, hay mucha gente que tenía de muy buena posición, vivieron muy bien muchos años de su vida. Entonces, de tener propiedades, de haber sido, diríamos, patrones, jefes, de vivir de lo mejor, venir a Perú por la situación de su país, venir a Perú a vivir en un cuartito alquilado con los servicios básicos, y de no tener y de estar empleado en una casa, haciendo quizá la limpieza, algo que no hizo. Entonces yo recuerdo, para animar a esta hermana, yo le decía, ¿sabe qué, hermana? Dios le trajo desde Venezuela hasta el Perú para que aquí usted aprenda a vivir en la escasez. Pues vivió toda su vida en la abundancia, ahora aquí tiene que aprender en la escasez, ¿no? Y después, cuando usted vuelva, pueda decir como el apóstol Pablo, yo he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Sin embargo, me di cuenta que ese año no era suficiente quizá para esta hermana o estos hermanos. Hacía falta todavía esta pandemia. Y hacía falta para ellos, como también hacía falta para nosotros, ¿no? A veces cuando estamos viviendo bien o en la prosperidad, nos olvidamos de estas situaciones. Nos olvidamos de estas situaciones. Imagínense. Y a veces nos quejamos de tantas cosas que ahora nosotros podríamos entender o no podríamos imaginar. Así, ahora en este tiempo tenemos que darnos cuenta que algunas personas que creían antes de esta pandemia o antes de febrero, ¿no?, que no podían vivir sin salir un fin de semana o sin ir a beber licor o sin ir a una fiesta,
Había muchas personas que no podían dejar esto y ellos decían, no, yo no puedo vivir. Sin embargo, ahora ellos se dan cuenta que pueden vivir 2 meses sin ir a una fiesta, ¿no? Y otras personas, ¿no?, los que trabajaban fuera de casa, no podían imaginarse pasar un día en la casa, ¿no? Y tener que en la casa aguantar a la esposa, a los hijos, entonces ellos no se imaginaban. Sin embargo, ahora están dentro de la casa y ahora aguantan a la esposa, a los hijos, y también los hijos aguantan a los padres, a ambos, todo el día, ¿no? Y también la esposa aguanta al esposo cada día. Y antes no podía imaginarse, no, ellos escuchaban, no, yo más tranquilo estoy que si él se va al trabajo y vuelve, ya es tranquilo, vuelve a dormir, pero no lo soporto todo el día en la casa de verlo ir dando vueltas. Entonces pensaban que no podían vivir en tal situación, sin embargo ahora están viviendo 2 meses juntos y muy juntos, de verdad. Algunos otros pensábamos que quizá nunca yo voy a cocinar, ¿no? Sin embargo, ahora ellos podían tener la oportunidad de cocinar, ¿no? Y quizá de descubrir alguna de sus, no sé, dones, talentos de chef, ¿no? Y hay otros que también podíamos decir o pensar que si yo no trabajo un día, no podré vivir, o mi familia no podría vivir. Y mucho menos me puedo imaginar si es que una semana yo descanso, ¿cómo vivirá en mi hogar o cómo vivirá en mi casa? Y mucho menos de pensar en un mes de tomarme vacaciones. No podría vivir, ¿no? Entonces para ellos el tiempo era, como dicen, oro, no podían perderlo. Por eso muchas veces cuando se daba la ocasión de decirle, ¿no?, amigo, hermano, a veces, ¿no?, guarda un día para el Señor, decían, no, el día del Señor es el día en el cual yo trabajo y gano más, ¿no?, refiriéndose al día domingo. Entonces era imposible, ¿no? Entonces no podía guardar un día para el Señor, pero ahora el Señor lo guardó 2 meses en su casa y no trabaja. Y es sorprendente ver que has pasado un día, una semana y quizá 1 mes y 2 meses y puedes vivir sin trabajar, porque si tú estás escuchando esta predicación es porque aún tú tienes vida. Entonces no era como tú pensabas, sí, estás viviendo sin trabajar. Nunca te imaginaste así, ¿no? Y sí, yo sé que muchos dirán, pero este no es tiempo de poder estar gozosos. Yo estoy casi como si estuviera en la cárcel, yo estoy comiendo la misma comida, yo estoy viviendo así o de esta manera, yo nunca podía vivir así. Sí, para muchos quizá esto es aburrido, ¿no? Y para otros es estresante, para otros es deprimido, otros están tan desesperados, no pueden ver cuándo cambie su situación, quieren tener la libertad que supuestamente antes tenían. Y yo solamente quiero que pensemos, ¿no?, que nuestra situación aún es muy favorable en relación a la vida que el apóstol Pablo vivió o vivía en aquel entonces. Estás en casa, pero no estás azotado. Estás en casa, pero nadie te ha apedreado, ¿no? Estás en casa, pero nadie vino para darte 39 latigazos por 5 veces, ¿no? Entonces, ¿por qué tú estás tan aburrido y desesperado, inconforme? Quizá algunos, ¿no? Algunos otros sí aprendieron la lección y están agarrándole gusto a toda esta situación. Pero, ¿cómo entonces podemos hacer la diferencia de no estar en este grupo de aburridos, cansados, estresados, sino cómo lo hizo el apóstol Pablo, ¿no? Él, en el verso 10 decía que estaba agradecido porque vinieron para ayudarlo, sustentarlo. Pero ese agradecimiento de él no era por sí lo que habían traído para él, sino era porque él había aprendido a vivir en abundancia y en escasez, ¿no? Y él ha aprendido, imagínense, no es algo que
fue innato en él, no, él aprendió, a través de las situaciones de la vida aprendió, ¿no? Pero él no estaba tan aburrido como nosotros, o tan desesperado como nosotros. ¿Saben por qué razón? Porque en el verso 13 podemos encontrar la base o el fundamento de cómo él podía vivir todas esas situaciones y no perder el gozo por su servicio a Cristo. El verso 13 es un verso muy conocido, muy citado. El verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muchas veces nosotros lo sacamos desde ahí para aplicarlo en cualquier otra situaciones. No, lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, es en relación a vivir en escasez o vivir en abundancia, a vivir humildemente, ¿no? Y a tener necesidad. O sea, todas esas situaciones él las puede porque Cristo es su fortaleza. Entonces yo decía, para que nosotros no estemos aburridos, porque estamos aburridos porque hemos vivido en este tiempo por nosotros mismos o con nuestra propia fuerza. Entonces, para cambiar esta situación y que esta situación se vuelva de gozo, debemos de ver en quién ponemos nuestra confianza, ¿no? ¿En quién ponemos nuestra confianza? Debemos de ver. Entonces, nuestra confianza debe ser puesta únicamente en el Señor Jesús. No hay otro lugar. Nuestra confianza debe estar puesta en Cristo. Era Cristo el que había fortalecido al apóstol Pablo para que todo lo pueda. No eran sus propias fuerzas. Entonces muchas veces nuestra vida, si la vivimos sin Cristo, sí, vamos a verla de manera negativa. Pero si nosotros vivimos con Cristo, entonces nosotros vamos a cambiar nuestra forma de pensar, porque aún este tiempo podemos decir que es Cristo quien lo permitió, es el Señor quien permitió también toda esta situación, ¿no? Porque Él tiene un propósito. Pablo no fue formado, su carácter no fue formada, su vida de una manera como nosotros muchas veces decimos o queremos: Señor, dame paz, confianza, fortaleza, pero no queremos que pase absolutamente nada en nuestra vida. Apóstol Pablo fue forjado en las experiencias de su vida. Entonces Dios estará forjando en nosotros esa experiencia de vida también de Él, ¿no? Entonces el secreto de poder tener una vida en abundancia, en escasez y pasarla contento, con gozo, es que todo lo podemos en Cristo, quien es nuestra fortaleza, ¿no? Para el apóstol Pablo, la gracia de Cristo le bastaba y su potencia habitaba en él, ¿no? Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no? Él estaba orando porque él tenía algún problema, ¿verdad? No sabemos exactamente qué. Y había orado 3 veces, pero no se solucionó su problema. Entonces, él recibió esta palabra de Dios y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo dice entonces: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso él dice: cuando yo soy débil, soy fuerte. Porque no es él, sino es Cristo en él, ¿no? También el apóstol Pablo habla, ¿no?, de que ese maravilloso ayudador siempre está a su lado, refiriéndose al Señor Jesús, ¿no? En segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 17 y 18 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda otra obra mala, y me preservará para su reino celestial, ¿no? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación.
Él reconocía que era Dios su fortaleza, era Dios quien le daba las fuerzas, ¿no? Era Dios su fortalecedor, como podríamos decir, ¿no? También lo 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, hermanos, el que Pablo pueda vivir en toda situación, en toda circunstancia, sea esta favorable o desfavorable, sea buena o sea malo, dependía de que él había puesto su confianza en el Señor Jesús. Él había puesto su esperanza en Cristo. Y ha sido Cristo quien lo fortalecía, sea Cristo quien lo capacitaba. Y es Cristo quien lo cuidará y lo protegerá, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba puesta nuestra esperanza o nuestra confianza? Yo sé que a estas alturas de nuestra vida, en nuestra propia esperanza, muchos ya no tenemos ganas de seguir. Muchos no sabemos dónde va a terminar toda esta situación, ¿no? Y queremos aferrarnos de pronto a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poder tomar esta palabra en nuestra vida es, en primer lugar, reconocer que sin Cristo yo no soy nada. Sin Cristo no tenemos ninguna esperanza. Sin Cristo no tenemos ninguna fuerza. Es el Señor quien es nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces, como el apóstol Pablo, nosotros podamos vivir en este tiempo siguiendo el ejemplo de él, cómo él aprendió, ¿verdad? Y él reconocía, ¿no?, que todas esas cosas que él había pasado, era Dios quien lo había sostenido, era Dios quien lo había fortalecido y era Dios quien le permitía vivir esos momentos en abundancia y esos momentos en escasez. Hermanos, el secreto es reconocer que Dios es soberano y Dios tiene control de todo, ¿no? Si Dios tiene control de todo, pues, y mi confianza y mi esperanza es Él, entonces yo no temeré, yo no tendré miedo, ¿no? Y si nosotros recordamos, ahora ya yo creo que es tiempo de que podamos darnos cuenta, ¿verdad? Hasta el año pasado era muy difícil reunirse la familia y poder disfrutar, ¿no? Una cena, no sé, un vaso de refresco, cualquier comida pequeña, ¿no? Porque antes queríamos llenar los vacíos quizá de nuestra relación en el hogar y escogíamos el mes quizá un día o 2 días o una vez a la semana para salir con la esposa y los hijos a comer, ¿verdad? Y ir a comer ¿a dónde? A una pollería, a cualquier otro lugar, ¿no? Y a veces esa salida no era tanto un disfrute y un gozo, sino más bien una carga, a veces hasta pelea. Sin embargo, ahora dentro del hogar yo pienso que muchos ya aprendieron a disfrutar, ¿verdad?, de un pollo, aunque sea quemado, hecho por uno de ellos, ¿no? Y a través de este tiempo podemos aprender que Dios quería enseñarnos a vivir en familia, en el hogar. La esposa, los hijos y todos reunidos. Y Dios quería enseñarnos a que podemos vivir dependiendo de Él y no de nuestras propias fuerzas. Yo sé que hay muchas personas que no han hecho nada en este tiempo, pero Dios les ha proveído. Entonces Dios nos está enseñando a que no solamente del esfuerzo de tu trabajo, de pan vive el hombre, sino también de la palabra del Señor, porque Él es nuestro proveedor. Entonces estamos aprendiendo eso, que Dios quería recuperar nuestra familia, recuperar nuestra relación, recuperar nuestro hogar. Y por otra parte, Dios nos está enseñando a que como iglesia podamos vivir como vivieron en el primer siglo, ¿verdad? La iglesia en cada casa o hogar, ¿no? En ese tiempo así era, y ahora nos habíamos acostumbrado simplemente al templo, pero ahora Dios nos sacó, ¿no?
Y entonces, dos propósitos. Dios está recuperando la forma o la esencia de su iglesia y también recuperando la familia. Esas dos instituciones, las cuales Dios las formó y a través de las cuales Dios quiere bendecir muchas vidas. Ahora, ¿cómo estamos aprendiendo entonces esta lección de Dios? Podamos aprenderlo, hermanos, como el apóstol Pablo, ¿no? Que si Jesús es nuestra fortaleza, después de este tiempo nosotros podamos decir, yo sé vivir en abundancia y yo sé vivir en escasez. Cualquiera sea mi situación, yo puedo vivir contento y gozoso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, el Señor Jesús sea tu fortaleza, sea nuestra fortaleza en todo tiempo. No solamente ahora, sino en todo tiempo, todos los días de nuestra vida. Volvámonos entonces a Él y permitámosle que Él sea nuestra fortaleza, rindiendo nuestra vida a sus pies. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y sí, Señor, perdónanos. Vivíamos sin ti, en nuestras propias fuerzas, pero ahora, Señor, tú nos estás enseñando a depender, Señor, de ti cada día de nuestra vida. Y si es así, Señor, es una gran bendición poder, Señor, vivir tu palabra tal como la encontramos, experimentar, Señor, todo lo que pasaron antes tus siervos, como el apóstol Pablo, y después de esta experiencia podamos posteriormente decir, yo sé vivir en abundancia, en escasez, en toda situación, y todo yo lo puedo porque es Cristo quien me fortalece y solamente en Él podemos, Señor, vivir contentos. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.